Estamos ahora pues conversando con el doctor Carlos Sánchez Berzaín, boliviano, abogado, politólogo, y yo quiero hacerle realmente un reconocimiento público como venezolano por tomar la causa de Venezuela como propia, por tomar la causa de la libertad, de la liberación y la reposición de la democracia venezolana como si fuese una tarea propia como ciudadano venezolano, aún sabiendo pues que somos hijos del mismo padre y que somos hijos del mismo continente. Sin embargo, usted ha venido haciendo, y es el propósito y el objetivo de conversar con usted, usted ha venido haciendo un conjunto de planteamientos que nos llaman poderosamente la atención, que es justamente cómo pueden los aliados internacionales, a sabiendas de que Venezuela es un territorio ocupado por grupos terroristas, por el cartel de los soles que trafica droga, por actividad criminal, ocupado por Rusia, por China, por Irán, por Turquía, pero sobremanera, todos bajo la égida del régimen castrista cubano comunista. La inquietud que tenemos muchos venezolanos es, de cara a este siglo, al siglo XXI, ¿cómo pueden ayudar los aliados a reponer el orden y el hilo constitucional roto en Venezuela por la narcodictadura criminal de Nicolás Maduro? Aspiro y espero como venezolano una respuesta de su parte. Bueno, muchas gracias. Primero hay que recordar el contexto en que se desenvuelve la situación de Venezuela. El problema de Venezuela es un problema de toda América y es un problema mundial, porque Venezuela es hoy día un país ocupado por la delincuencia organizada transnacional, que recibe el nombre de castrochavismo. Esto empezó el año 1999, cuando Hugo Chávez llega a la presidencia de Venezuela, y de inmediato corre a Cuba y salva a la única dictadura que había en ese momento. El siglo XX terminó con una sola dictadura en las Américas, la de Cuba con Fidel Castro, que agonizaba en su peor momento, denominado el periodo especial, y todos esperábamos que el siglo XXI sea el siglo de la democracia para las Américas. Chávez impidió aquello porque reactivó la dictadura cubana y formaron una alianza cuyos resultados se fueron viendo muy temprano el siglo XXI. Cayó el presidente de la Rúa en la Argentina, cayó derrocado el presidente Mahuad en el Ecuador, después derrocaron al presidente Sánchez Lozada en Bolivia, derrocaron al presidente Gutiérrez en el Ecuador y posteriormente derrocaron al secretario general de la Organización de Estados Americanos, el expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez. Todo eso a partir de un movimiento en el cual la tecnología del crimen la ponía Cuba y el dinero lo ponía Chávez. Chávez terminó entregándole a Cuba el petróleo, los recursos, Venezuela entera. Y de esa manera construyeron el Petrocaribe, con el que controlaron el Caribe y Centroamérica, abarcaron a controlar gobiernos como el del Brasil con el Partido de los Trabajadores, Lula y Rousseff, controlaron Ecuador con Correa, estableciendo una dictadura de 10 años, controlaron Bolivia con Evo Morales, 14 años de dictadura, y todo bajo el mismo sistema, un sistema típicamente cubano, pero arreglado con el título de movimiento bolivariano, de movimiento ALBA. Después le pusieron el nombre de socialismo del siglo XXI y hoy día se llama castrochavismo. Hay que entender ese contexto para darnos cuenta qué es lo que está pasando en Venezuela, porque lo de Venezuela no es un fenómeno venezolano, es un fenómeno de delincuencia organizada transnacional, donde el grupo criminal más importante, que es el castrista de Cuba, se reactiva con el dinero que lleva Chávez y forman el castrochavismo, fundado en terrorismo, narcotráfico, violación de los derechos humanos y en el hecho de detentar el poder político para disfrazar y para proteger con impunidad todos esos hechos criminales. Es gravísimo, y es gravísimo porque ese grupo transnacional controla Cuba, controla Venezuela, controla Nicaragua y sigue con su sistema dictatorial en Ecuador y en Bolivia, que si bien han cambiado el poder ejecutivo, no pueden salir del sistema dictatorial y está desestabilizando a todas las Américas
inclusive penetrando España con Podemos, y esa desestabilización se puede ver a las claras antes del coronavirus en Chile el año pasado, en el golpe de Estado en el Ecuador contra el presidente Moreno, en la desestabilización permanente en el Brasil, y después con la pandemia esto se ha hecho mucho más grave. Es en ese contexto en el que encontramos hoy día, en junio del año 2020, a Venezuela. Y Venezuela tiene las siguientes características. Primero, es un país ocupado. Es un país ocupado por Cuba, que maneja un gobierno títere que está representado por el dictador usurpador Nicolás Maduro, pero que en verdad tiene unas fuerzas de ocupación que la gente calcula, los expertos, entre 30.000 y 40.000 cubanos con asistencia rusa que están controlando de facto, de hecho, por la violencia Venezuela. Segundo, es un país en el cual se han roto todos los parámetros de violación de derechos humanos, se ha institucionalizado el crimen para someter al pueblo, es un país con crisis humanitaria, más allá de la crisis económica, es un país con hiperinflación, ha superado cualquier límite de inflación, y es un país que está siendo devastado. Le han liquidado su sistema de explotación petrolera. Hoy día Venezuela está importando gasolina y le están liquidando todos sus recursos naturales en una dinámica de alta traición a la patria y de entreguismo de los recursos naturales. Tercero, como si aquello fuera poco, es un país en el cual el sistema transnacional de delincuencia organizada ha montado el centro del tráfico de drogas, de cocaína, procedentes de las FARC de Colombia y de los sindicatos cocaleros de Evo Morales en Bolivia, y que está señalado por ser un país que además con esos recursos soporta el terrorismo, lo que ha motivado que la cúpula del régimen usurpador de Venezuela esté acusada internacionalmente en tribunales de Nueva York y tribunales de la Florida, y que la captura de Maduro, de Cabello y de todo su grupo delincuencial tenga millones de dólares de premio, 15 millones para unos, 10 millones para otros. El otro elemento es que tiene dos gobiernos, un gobierno de facto, que es el gobierno usurpador, y un gobierno legítimo, que es liderado por el presidente Guaidó, el presidente legítimo de Venezuela, reconocido por casi 60 países. Y en ese contexto es la fuerza la que se está imponiendo a la posibilidad de que el pueblo venezolano recupere su libertad y su democracia, porque todo lo que hace el gobierno usurpador de Nicolás Maduro es el uso de la fuerza para detentar el poder. A partir de ese análisis de la realidad objetiva, hemos hecho una serie de estudios y hemos cotejado los elementos que presenta la situación, y hemos realizado planteamientos sucesivos en el marco de los estudios del Inter-American Institute for Democracy, en conferencias, en escritos. Incluso hay un libro que se llama El castrochavismo, delincuencia organizada transnacional, que lo escribí y presenté el año pasado, donde tratamos de proponer soluciones para la liberación del pueblo de Venezuela, porque ese es el nudo gordiano. Cuando Venezuela caiga de manos de la dictadura castrochavista, todas las Américas que están amenazadas van a tener un efecto liberatorio, porque de ahí se conspira, de ahí se trafica, de ahí se sostiene el terrorismo, y esa es la importancia hemisférica y mundial de que la dictadura del usurpador Maduro y del castrochavismo cese en Venezuela. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Lo que se ha estado reclamando y sugiriendo al presidente Guaidó es que él debe primero, en ejercicio del poder legítimo que ejerce, señalar internacionalmente a Cuba como un Estado que está ocupando Venezuela, y pedir en el marco de las Naciones Unidas, de la OEA y del TIAR que cese esa ocupación. Eso tiene un efecto internacional muy importante, que lamentablemente hasta ahora, pese a que Guaidó ha activado el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, no lo hay. Y lo segundo, que en lo que vengo insistiendo desde que Guaidó prácticamente tomó posesión del cargo de presidente interino, es que Guaidó gobierne. Gobernar quiere decir primero armar gobierno, y en el marco de la Constitución venezolana el gobierno se ejerce por el presidente, el vicepresidente y un gabinete de ministros. Y Guaidó no ha nombrado ese equipo y no tiene el equipo necesario para trabajar los temas referidos a la recuperación de la soberanía venezolana y
se ha limitado a nombrar embajadores y algún tipo de encargados, además marcado por un cada vez más presente clientelismo que empezó con la MUD y que ahora se ejerce con el G4 en los partidos que tienen participación en ese grupo, se distribuyen un poder que es un poder que está impidiendo en verdad rescatar la libertad y la democracia. Lo que yo creo, y he escrito sobre esto hace semanas, es que el presidente Guaidó, en el estado de cosas críticas en el que está, porque la iniciativa está siempre de parte de la dictadura y Maduro acaba de tomar la iniciativa de cambiar el órgano electoral para llevar adelante unas elecciones en diciembre y hacer desaparecer la asamblea y con eso hacer desaparecer la presidencia de Guaidó. Y aunque la asamblea y Guaidó dicen otra cosa, de nuevo vamos a ver ahí una confrontación y de nuevo vamos a ver un avance de la dictadura. Para evitar eso, lo que el presidente Guaidó debe hacer es, como presidente de Venezuela, porque ese es todo el poder que tiene, reconocido por casi 60 países, pedir la conformación de una fuerza armada multinacional para retirar la usurpación que está ocupando Venezuela. Esto no es intervención, esto no es invasión. Este es el presidente de Venezuela, que no tiene fuerza armada, porque la fuerza armada está sometida o subordinada a un grupo de delincuencia que ocupa por la fuerza el territorio de Venezuela. Es el presidente que está pidiendo una fuerza internacional que le permita, primero, generar la amenaza creíble y segundo, si es necesario, desplazar esa fuerza de ocupación y de intervención que está oprimiendo a Venezuela. Yo creo que solamente si Guaidó muestra iniciativa, que no ha mostrado iniciativa casi ninguna durante su gestión, puede evitar que la dictadura consolide una posición de hecho, de facto, de violencia, que acompañada por un grupo internacional con Cuba, con China, con Irán y con otras dictaduras, la sostiene en la comunidad internacional. Mi invocación sería, y es para que el presidente Guaidó y todos los venezolanos, independientemente de la posición política que tengan, lleven adelante un proyecto de unidad, que no quiere decir unidad ideológica, no quiere decir unidad partidista, no quiere decir unidad de ningún tipo de creencia, es una unidad contra la dictadura y contra la usurpación. Una unidad para sacar la dictadura y después vuelven a sus ideologías, a sus disputas, se fraccionan el poder, se toman las cuotas que quieran. O sea, hay que hacer primero unidad y después distribución del poder y no al revés. Y esa unidad ponerla en concreto con el pedido de la organización de una fuerza armada multinacional liderada por el presidente legítimo de Venezuela que permita retirar la usurpación. Sobre ese tipo de fuerzas hay innumerables precedentes y yo creo que la situación es tan crítica que el conjunto de países democráticos de las Américas y el mundo van a estar prestos a cooperar. Bueno, hemos llegado al final. Muchísimas gracias al doctor Carlos Sánchez Berzaín por sus palabras de aliento y por supuesto por su orientación